Buenos días a todos y todas, soy el profesor Alberto Rebolledo y en esta videoclase para quinto A y B vamos a hablar un poquito de un género literario que ustedes conocen mucho, así que espero que les guste, espero que se entretengan bastante y vamos allá. Como objetivo de esta videoclase tenemos el comprender los conceptos del género narrativo, sus características y subgéneros. Y además, ustedes van a relacionar las características del género narrativo con distintos recursos. Las indicaciones de trabajo para esta videoclase es estudiar este PowerPoint. Esto va a ser enviado a sus profesores de lenguaje y a sus profesores jefe y por ende a los apoderados, es decir, el PowerPoint ustedes lo van a tener. Y además esta videoclase ustedes la van a poder ver las veces que quieren, pueden volver atrás si necesitan repasar un concepto. Así que cosas que necesito para esta videoclase es su cuaderno y un lápiz, porque hay cosas que voy a ir comentando que van a ir surgiendo a medida que el PowerPoint se va desarrollando. Así que con lápiz y cuaderno en mano, ustedes van a ir anotando. Bien, luego de esto, ustedes van a revisar este mito griego, el enlace que van a tener en el PowerPoint, yo se lo voy a dejar en la caja de comentarios, para desarrollar el punto 3, una guía de trabajo que tienen que enviar fotos o la guía de trabajo realizada en formato Word al correo de la profesora Evelyn Vergara para el quinto A o a mi correo que aparece ahí para el quinto B. Y ahí tienen la fecha también máxima de entrega. Cualquier comentario o duda la pueden hacer vía mail o dejarla aquí también abajo en los comentarios. Cualquier duda que surja a través del video. Vamos. En la literatura o en lenguaje existen dos mundos de textos. Uno es el que sale acá, al lado izquierdo, los textos literarios, es decir, textos con una intención del goce estético, del disfrute, de pensar en un lenguaje distinto, diferente al que se ocupa en una forma habitual. Y también existen los textos no literarios, donde en esos textos lo más importante es el mensaje, lo que nos quiere transmitir, un mensaje claro, preciso. Vamos a ver una diferencia en la siguiente diapositiva. En los textos literarios, como ven, tenemos los textos narrativos, textos que ustedes han leído mucho desde que aprendieron a leer. Que tenemos la leyenda, los cuentos, las fábulas, donde se cuenta algo, se cuenta una historia. También tenemos los textos líricos, donde ahí la importancia del lenguaje, cómo se usa un lenguaje distinto, es lo fundamental para una poesía, para los poemas, para las odas, para los distintos textos, incluso las canciones son del subgénero lírico. Y también tenemos el texto dramático, es decir, las obras de teatro, cosas que ustedes han leído e incluso han visto bastante. En textos no literarios, por el contrario, en el otro lado, tenemos textos donde lo importante es el mensaje que nos quiere transmitir. No hay tanta importancia de cómo se usa el lenguaje, sino el mensaje. Bien, entre estos textos tenemos los textos informativos, es decir, que nos entrega una información precisa. Tenemos todo lo que es el periodismo, la noticia, el reportaje, la crónica, pero también tenemos la biografía, es decir, la historia de vida de una persona. También tenemos los artículos informativos, los artículos históricos, lo que vemos en la enciclopedia, es decir, información. Luego tenemos los textos instructivos, es decir, que nos dan una serie de instrucciones. Una receta que a mí me gusta mucho, que nos da una serie de pasos de cómo elaborar un producto. También puede ser un manual de uso o un manual de instrucciones para armar un mueble como el que tengo ahí atrás. O para usar algo muy importante que se usa hoy en día, un desinfectante. No hay publicidad. Dice instrucciones de uso, cómo usarlo correctamente. Solamente mensajes, solamente información nos entrega. Y también tenemos los textos informativos, o sea, normativos, disculpen, normativos, el último que aparece, es decir, un texto donde se ven normas, reglas. Un ejemplo sería el manual de convivencia del colegio, la constitución, el artículo de tránsito donde que los conductores se tienen que aprender para no infringir las reglas de tránsito. Ahora que ya supimos esto, este texto que aparece aquí, esta foto de un diario de publicación nacional,
¿Es un texto literario o no literario? Se los dejo como pregunta, ustedes lo van a ir anotando. Y quiero que algunos, los que quieran, obviamente los que puedan, lo dejan aquí abajito. La noticia, ¿qué es? ¿Un texto literario o no literario? Vamos a verlo con lo que viene. Un texto, que viene aquí, que es una carta, que dice: querido Tomás, me ha encantado recibir noticias tuyas y ver que te lo estás pasando genial. Veo que no pierdes el tiempo y las fotos que me han mandado me han dejado con unas ganas tremendas de conocer Nueva Zelanda. Aquí, en A Coruña, hace bastante frío y con solo ver a esos deportes acuáticos que me comentas se me congela la mente. Supongo que no tendrás ganas de regresar, lo entiendo. También espero que entiendas que ya no he podido encontrar todavía forma de visitarte, me traigas un souvenir o como se escriba. Saca muchas fotos a todo lo que veas y a tu regreso a España me comentas. Un fuerte abrazo. Y ahí aparece un postdata. Este texto, una carta, ¿es un texto literario o no literario? ¿Qué es importante? ¿El mensaje que nos entrega o la forma en que está escrita, el goce estético, o sea, la belleza del lenguaje que utiliza? Piénselo, también la carta, qué tipo de texto es, lo vamos a ir viendo. Texto, el siguiente. Texto literario o no literario, y dice así: y entonces mi mundo tembló, dio un giro de 180 grados, y allí, en ese instante comprendí por qué los huracanes siempre llevan nombres de personas. ¿Un texto literario o no literario? ¿Qué es importante? ¿Es como un texto informativo o es un tipo de cuento? Piénsenlo también porque se les van a aclarar las dudas. La literatura o los tipos de textos nos llevan a imaginar, nos llevan a mundos maravillosos donde todo puede ser posible. La literatura, las letras da para mucho. Hay un antiguo dicho que viene de hace muchos años que dice: el papel lo aguanta todo, así como sale Papelucho ahí. El papel lo aguanta todo, es decir, cualquier cosa que nosotros depositemos en el papel puede ser posible. Yo les dije en una clase, a quienes le hago clase, quiero que en mi clase se sorprenda, que se maravillen de este mundo, que usemos la imaginación, va a ser nuestro compañero. Es decir, vamos a ver cómo la literatura, el papel o las letras nos pueden llevar a un mundo espectacular. El género narrativo se lleva a esto. Narrar es contar. Es decir, el género narrativo se refiere a obras que relatan una historia, una situación, una serie de acontecimientos. Es decir, una historia. Tenemos que contar una historia. Las obras narrativas suelen estar escritas en prosa, es decir, de margen a margen. Distinto es la poesía, que se va escribiendo en verso, es decir, como un bloquecito que va bajando. El prosa se escribe con la página entera, como un libro que ustedes han leído mucho. Una narración es un relato de los hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Ahí están marcados con rojo y se los voy a volver a marcar aquí con azul. ¿Cuáles son los conceptos vitales? Es decir, personajes y lugar. Oye, este chico es. Déjenme ver cómo lo agrando aquí. Personajes y lugar. Es decir, hay personajes, hay seres, pueden ser reales, ficticios, animales, objetos con vida, pero personajes que están situados en un lugar específico y hay hechos, cosas que suceden. Estos hechos pueden ser reales o ficticios. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos, por ejemplo, contar que yo salí a comprar pan y de repente en la panadería, y fui con mascarilla, obviamente, y me di cuenta que no había llevado la billetera y por lo tanto me tuve que devolver a la casa a buscar la billetera y cuando volví a la panadería estaba cerrada. Algo real, algo que puede pasar, pero también podemos pensar algo imaginario o ficticio. Por ejemplo, salí de mi casa a comprar pan con mascarilla y de repente vi que en el cielo se veía un pájaro gigante que dejaba caer plumas de oro. Y eso me sorprendió mucho y como no llevé la billetera, tomé una de las plumas de oro y pagué con eso el pan. Y después me lavé las manos al llegar. También lo tienen que hacer. Bien, un hecho imaginario. No sé si hay pájaros gigantes que dejen plumas de oro en el cielo.
y que alguien reciba una pluma de oro como pago por pan. No lo sé, pero podemos imaginarlo y puede ser real en el papel. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Si ustedes llegan, por ejemplo, a la clase, cuando volvamos a clase, y le cuentan a sus compañeros todo lo que hicieron durante este periodo, están haciendo una narración. Ahora, tenemos dos mundos, el mundo de la realidad y el mundo de la ficción. Bien, una narración realista es lo que yo les dije, aparecen personajes o espacios que existen o han existido, y acciones que ocurren o han ocurrido en la realidad, es decir, un espacio real, por ejemplo la ciudad de Santiago, con las personas que viven en Santiago, y que puede ser incluso que alguien en 2 años más escriba un libro de la cuarentena en Santiago. Es algo que sucede, algo que pasa, o lo que vivió él, también puede ser. Pero en cambio la narración fantástica o ficcional utiliza e incluye acontecimientos extraordinarios, fuera de la realidad, fuera que están dentro de la imaginación, pero que también pueden utilizar cosas reales. Por ejemplo, puede existir un libro en 3 años más que se base en la cuarentena en Santiago de Chile el año 2020, con quizás personas reales, pero que le incluyen cosas fantásticas. Por ejemplo, que mi gata se acaba de caer, disculpen ese ruido. Espacios fantásticos, cosas fantásticas como zombies o magia, no lo sé. ¿Ya? Podemos hacer eso en la literatura. Y eso no deja de ser no cierto, porque un libro es algo real. Lo que aparece en el libro es algo imaginario, pero lo podemos hacer real. El autor, como ustedes saben, es la persona que escribe en la obra literaria, que imaginó esto, que creó esto y la escribe. Y cuando se trata de una narración, el autor crea o va narrando, crea un narrador de esta historia. Y ese autor es el encargado de crear a los personajes, a utilizar un espacio determinado, un tiempo, de inventar los acontecimientos que se van creando. Hay quien dice que un narrador o un autor es un pequeño dios porque crea todo un mundo. Por ejemplo, en Harry Potter tenemos un mundo gigante de cosas, de criaturas, de un lenguaje en particular, de un colegio. Esa autora imaginó y creó todo eso en ese universo. Y así tenemos mucho, incluso, no sé, a los que les gusten los cómics, a los videojuegos, los creadores de los videojuegos, de los cómics, crean a todos esos personajes, no salen de la nada, los crean, les crean una historia, un nombre, una edad donde nacieron, todo. Una parte fundamental de una historia, de una narración, es el narrador, es decir, quien cuenta la historia no aparece de la nada, alguien nos la cuenta a nosotros o la cuenta en el libro, y ese personaje, perdón, por eso, es el narrador. El narrador, hay muchos tipos de narradores y que las características de estos narradores es si está dentro de la historia, es decir, es un personaje o es un personaje que está fuera o cómo cuenta las cosas. Vamos a verlo ahora. Tenemos, por ejemplo, el narrador en primera persona, que es un narrador que está dentro de la historia y le suceden las cosas y lo cuenta. Por ejemplo, si yo digo, fui a comprar pan y me sucedieron tales cosas. Bien, lo estoy contando en primera persona, desde un yo. Y generalmente participa de la historia, puede ser el protagonista, como en este texto que aparece aquí. Mi trabajo era múltiple, vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercadería correspondiente y en los ratos libres o en las horas extra, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente. 8 o 9 horas a ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. Mario Benedetti, un escritor de nuestra Latinoamérica. Es decir, si lo ven, está escrito desde un yo, desde una primera persona. Por otro lado, tenemos un narrador en tercera persona, un narrador que cuenta desde un ellos, desde ellos hicieron esto, ellas hicieron tal cosa. Muchas veces es un narrador que
observa los acontecimientos o es un narrador que está fuera de la historia. En una presentación, en una videoclase o clase presencial más específica de narradores, lo vamos a ver más detenidamente. Y un texto de un narrador en tercera persona dice así: el muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Bien, como ven acá, el personaje está hablando el narrador está hablando de otras personas, no de sí mismo. Es muy distinto, pues puede que ese narrador sea alguien que observó esto o un narrador que está fuera de la historia. Otra característica del género de narrar cosas del género narrativo es que siempre se enmarcan, se me paró la música aquí, siempre se enmarcan, siempre están en un lugar físico, en un lugar específico. No suceden en una nada. Los personajes están en algún lugar. Es decir, en un lugar geográfico, en una ciudad, pero el ambiente es más que un lugar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Como ven, ahí tenemos una persona que está en una laguna y atrás se ve una montaña. La siguiente diapositiva, en esta, tenemos un bosque que se ve frondoso con árboles verdes y pensemos, el ejercicio es pensar, ¿qué historias podrían suceder acá? Podría suceder, por ejemplo, una historia de unos campesinos. Podría suceder la historia de una persona adicta a la tecnología. Hay que pensar, el ambiente en una historia es fundamental porque da paso a los acontecimientos que en ella, en la narración, van a suceder. Por ejemplo, en esta, una historia de una guerra que están situados en un ambiente, en un espacio de guerra, en una ciudad derrumbada por las bombas o todo cercado. ¿Qué tipo de historia podríamos contar a través de eso? ¿Una historia de amor? ¿Una historia sobre la paz? No sabemos. Es infinita las posibilidades que nos puede dar incluso solo una imagen. Esta siguiente, una ciudad portuaria, un puerto o en un bote. Hay historias, hay una película muy buena, que suceden, la mayoría del ambiente es un bote en el mar y nada más. Hay historias, por ejemplo, películas incluso donde toda la historia transcurre en una sola habitación. Entonces, por ejemplo, ¿qué historias podríamos contar acerca de esto? Una historia de un pescador pobre o la historia de una persona que logra tener un bote. ¿Qué historias surgen a través de una imagen? Por ejemplo, ¿qué historias podrían surgir en esta pieza que ustedes ven acá atrás? Con esto, miren, en una ciudad muy bonita que se ve ahí bien con hartas edificios, pero que también tiene harto de arquitectura muy bella. ¿Qué historia podríamos contar? Tal vez con los personajes que aparecen aquí. Unas chicas, o la historia puede ser de este sujeto que anda en bicicleta aquí. Véanlo como que tal vez una película, cómo se va acercando la cámara, qué tipo de historias podemos contar a través de esto. Pero este espacio, el espacio en una historia, ahora me moví porque si no voy a tapar las cosas, el espacio está dividido en tres cosas. El espacio puede ser físico, es decir, puede ser estar ambientado en una casa, en una ciudad, en una ruina, en un castillo, puede ser muchas cosas del espacio físico, es decir, lo material. Pero también tenemos el espacio psicológico, es decir, la atmósfera espiritual que se envuelve a los personajes. Pensemos en una historia de terror. Ya, estamos en un castillo, pero ¿cómo es ese castillo? ¿Qué envuelve al castillo? ¿Qué le da lo tenebroso? Entonces, eso tenebroso también es parte del espacio. O puede ser en una ciudad, pero una ciudad lluviosa que nos refleje tristeza o cosas más desde nuestro interior. Y también tenemos el espacio social. Como vimos en la diapositiva anterior, tenemos una ciudad con harta tecnología, con una arquitectura muy bella. Ahí tenemos un espacio social. Los personajes de esa ciudad van a ser muy distintos por estar en ese contexto que los personajes de la guerra o los personajes de un ambiente social como el bosque donde no hay nada. ¿Ya? Hay cosas distintas que van sucediendo en espacios distintos y estos tres obviamente se pueden combinar. Otra característica muy importante para una narración es el tiempo. El tiempo, algo que es investigar el tiempo es una locura.
y corresponde a el orden de los acontecimientos, a cómo está organizada la historia. Por ejemplo, si decimos hace mucho tiempo, o empezar a decir, bueno, en la mañana yo me levanté, luego me lavé los dientes y después fui a hacer desayuno y se me quemó el pan, así que tuve que ir a comprar y volví 10 minutos después a la casa. Y fui a comprar con mascarilla y me lavé las manos al regresar. Bien, el tiempo es como los personajes pueden ir también evolucionando, creciendo. Hay historias que se desarrollan en 50 años y los personajes obviamente van creciendo, no se quedan estáticos. Bien, o incluso un fenómeno, que lo vamos a ver, que es una alteración temporal, que una historia comience desde el final o desde el medio. Y lo vamos a ver ahora. Un autor, cuando crea una historia, va tomando cosas de la época en que quiere escribir su historia. Por ejemplo, en el ejemplo que aparece aquí, Los Miserables es una historia que transcurre en Francia durante el siglo XIX, por lo tanto va a tomar características de cómo era Francia en esa época. El ejemplo yo les decía, si alguien quiere escribir una obra de la cuarentena que está sucediendo ahora, va a tomar cosas de lo que sucedían ahora, cómo somos los chilenos, qué palabras usamos. Si nos vamos más atrás, una obra, por ejemplo, Martín Rivas, una obra que trata sobre los últimos años del siglo XIX, perdón, es decir, 1890, más o menos, en Chile va a poner cómo era la cultura en Chile, cómo hablaban, utilizaban distintas palabras, hacían distintas cosas, es decir, toma cosas de esos contextos históricos. Y esto requiere que los autores investiguen mucho. Un autor también es un investigador, porque tiene que conocer de lo que está haciendo, tiene que conocer la historia. Hay autores, por ejemplo, que han escrito sobre la guerra de los mapuches en el 1547 y han tenido que investigar esto. Bien, aquí va apareciendo. También tenemos el cómo se ordenan las cosas dentro de la misma historia. No es lo mismo que una obra empiece desde el final y sepamos más o menos cómo va a terminar y la historia se encarga de contarnos cómo se llega a esto, o que una historia sea lineal, por ejemplo, había una vez y se va desarrollando. Aquí el ejercicio es, lo pueden hacer en sus cuadernos, ordenar los eventos del cuento de la Caperucita Roja como deben ser, un cuento que yo creo la mayoría conoce. Así que le van a poner pausa y lo van a ordenar como un ejercicio pequeñito. ¿Ya? Bien, espero que ya lo hayan hecho. Les dije que pusieran pausa. Y vamos a... Hay un recurso muy interesante que a mí me gusta bastante en la literatura o en las narraciones, que son las anacronías. Son saltos temporales que pueden tener los personajes dentro de una historia para contar algo pasado o contar algo que va a suceder en el futuro. Y aquí se divide en dos. Vayan anotando, recuerden, si necesitan pausar, lo pausan. Bien, en la primera tenemos la analepsis, es decir, un salto hacia el pasado. Vamos a contar algo al pasado porque quizá el personaje se acordó al ver algo, al escuchar una música o porque quiere contarle un recuerdo a alguien. Por el contrario, la prolepsis, que va hacia el futuro, es una mirada hacia el futuro que esto se da... Hay muy pocas obras que lo usan de una forma precisa. Se utiliza a veces en las películas cuando hay alguien con un poder premonitorio que puede ver el futuro. Pero también hay veces que los personajes van donde alguien que le lea el futuro. Por ejemplo, en los oráculos de los mitos griegos. Bien. O un personaje de repente ve en el agua su futuro y eso va a suceder. Bien. Tenemos una vuelta al pasado como un recuerdo o una ida hacia el futuro. Aquí las anacronías temporales son una ruptura temporal, ¿ya? Estamos quebrando el tiempo y puede ser al pasado o al presente. Voy a pedir que pongan pausa para que vayan anotando esto también en sus cuadernos. Bien, un flashback en la analepsis es un recuerdo breve hacia el pasado. Así como, uy, ¿te acuerdas cuando chico yo hacía esto? Algo breve. Pero un raconto es contar algo extenso desde del pasado.
Ya, por ejemplo, que un personaje se acuerde y todo un capítulo de un libro sea de un recuerdo de un personaje. Tenemos, en cambio, la prolepsis, algo hacia el futuro. Un flash forward es un salto breve hacia el futuro. Por ejemplo, que el personaje de repente cortito ve cómo se va a morir. Hay una película que hace eso. Y eso va a suceder. Y una premonición es algo extenso que a un personaje le cuenten casi toda la vida que va a tener en unos años más. Voy a prender la luz para la próxima diapositiva. Ahora estoy un poquito más iluminado. Bien. Y tenemos dos ejemplos de anacronías. Vamos a ir abajo primero. En el cine, la película Titanic es un ejemplo de raconto, ya que una anciana, Rose Dawson, una película que me gusta mucho, toda la película trata de su recuerdo, ella va contando lo que vivió en el Titanic. Tenemos el ejemplo arriba que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que el padre lo llevó a conocer el hielo. Hay un breve lapso, un recuerdo muy fugaz. Es solamente un pequeño recuerdo, es decir, un flashback. Y el de abajo es un raconto. Bien, acá y es lo fundamental, una de las cosas fundamentales, y como ven, todo lo que hemos visto es fundamental en las narraciones. Aquí tenemos los personajes. Los personajes son los encargados de hacer las acciones o a los que les suceden cosas. Bien, en toda obra literaria tiene que tener personajes. Y los personajes, tales como los hechos o los lugares, pueden ser reales, pueden ser realistas o pueden ser fantásticos. Podemos darle vida o personalidad o inteligencia, como la de nosotros, a los pingüinos, a Scratchy de la Era del Hielo, al gato con botas. Y hay muchas divisiones de personajes que vamos a ver ahora. Personajes principales, que es decir, son los protagonistas de la historia. Son los más importantes y los que tienen más hechos durante la historia. Tenemos también los personajes secundarios que no tienen tanta importancia en la historia, pero que van a la par de los personajes principales, van ayudando. Un personaje principal puede ser un protagonista y un antagonista, ¿ya? Un antagonista es quien está en contra del protagonista, van en el lado contrario, quieren, por ejemplo, no tienen los mismos deseos, los mismos objetivos. Bien, un personaje terciario es un personaje que ayuda momentáneamente a un personaje o aparece momentáneamente en la historia. Yo estaba todo despeinado y ustedes no me habían dicho. Y tiene una importancia menor en la historia. Bien, y lo que está acá, estático, dinámico, redondo y plano, son las formas en que los personajes van evolucionando. Pero eso lo vamos a especificar en una clase más presencial, ya que es algo bastante más complejo. Personaje secundario, como ya les decía, es un personaje de importancia menor, pero que igual es importante para el desarrollo de la historia. Hay muchos personajes secundarios muy importantes en la literatura. Y los personajes poseen características físicas y psicológicas. Es decir, un personaje lo podemos describir por lo que es físicamente, por cómo se viste, cómo tiene el pelo, cómo son sus ojos, cómo es su forma de caminar, de moverse, de todo. Pero también lo podemos identificar por cómo es el personaje en su psicología, es decir, cómo se comporta el personaje. ¿Es enojón? ¿Es alguien feliz? ¿Es alguien alegre? ¿Es alguien que tiende a tener rabias? ¿Es una persona insegura? Ahí los autores de las obras narrativas pueden hacer lo que quieran. Y es muy bueno, es muy entretenido crear personajes. Yo creo que ustedes también lo han hecho alguna vez. ¿Bien? Al utilizar un personaje, uno puede ir describiéndolo de una manera física. Por ejemplo, que es alto, moreno, ojos de color verde, puede ser el pelo largo, puede utilizar ropa holgada, puede utilizar chaqueta, puede utilizar... Hay muchas posibilidades. Un personaje, como ya les decía, también se puede describir por sus características... Uy, ¿qué pasó con la música? Espérenme un segundito. Que no sé por qué se paró. Ya, ahí sí. Por sus características psicológicas, es decir, si es alegre, si es celoso, si es vergonzoso, si es enojón, si es inseguro, si es muy seguro.
muchas cosas. Y eso puede ir de la mano con lo físico. Por ejemplo, hay personajes que son seguros porque son grandes, pero incluso hay como personajes más irónicos que son, no sé, se ven débiles, escuálidos, flaquitos, pero tienen mucha seguridad o son enojones y tienen una personalidad muy grande. También tenemos la descripción del personaje en el área social, es decir, qué rasgos sociales tiene, si es de clase media, si es de clase baja, si es trabajador, a qué se dedica, etc. Hay un infinito mundo de eso. Algo sucede con la música. Ya, ahí sí. Bien, al describir un personaje, el narrador o nosotros lo podemos ver de distintos ámbitos. Y aquí también vayan tomando nota porque estos son conceptos un poquito más complicados. Bien, la descripción prosopográfica es la descripción física de un ser animado, sea animal o humano. Recuerden que los personajes pueden ser animales también, con características humanas o con características. Podemos describir un animal, ya poniendo énfasis en su rasgo externo, la edad, el sexo, la altura, el color de piel, la vestimenta, etc. Una descripción, en el cambio, etopéyica es la descripción psicológica del personaje, es decir, si es alguien vicioso, si tiene ambiciones, cómo se comporta, si es bueno, malo, etc. Tenemos estos dos conceptos de la forma en que un personaje se puede describir. Aquí tenemos una descripción prosopográfica, es decir, una descripción de las características físicas de un personaje. Al modelar a Gunderson, los dioses habían vuelto a sus antiguas maneras. Desde sus más de 2 metros dominaba todo el mundo. Con sus anchos hombros y su poderoso torso, este gigante tenía que calzar raquetas 2 veces más largas que las normales, para impedir que sus 140 kilos de carne y huesos se hundiesen en la nieve. Edificado a cal y canto, con cejas enmarañadas, quijada cuadrada, mirada pálida de un azul descolorido, todo en él denotaba astucia y determinación. Su ley era la fuerza, dejaba que le cayese sobre gran parte de un abrigo de piel de oso una larga y sedosa cabellera rubia. Era hijo de los antiguos reyes del mar. Un texto de Jack London. En este texto nos van describiendo físicamente todo un personaje y nos podemos ir imaginando cómo es ese personaje y ir modelándolo. Gracias a estas descripciones, por ejemplo, quienes hacen adaptaciones del cine o de series o de cómics, se pueden basar en estas descripciones físicas para poder modelar un personaje fuera de las letras, sino un dibujo o un actor que lo represente. Aquí tenemos una epopeya, es decir, la descripción moral o rasgos psicológicos de un personaje o de una persona. María rara vez estaba enojada. Está enojada. En las mañanas se levanta cantando y sonriendo. A pesar de estar desvelada, se le ve feliz caminar por la calle. En esta descripción no nos cuenta nada de cómo es María físicamente, pero sí cómo es psicológicamente, cómo es por dentro, cómo actúa. Hay descripciones donde los personajes son descritos de una manera física y psicológica a la vez. Y ahí nos va dando luces de cómo es el personaje en su totalidad. Bien, acá tenemos otro concepto muy importante, la secuencia narrativa. Cómo van sucediendo los hechos en una narración. ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede después? Que, por ejemplo, que el personaje, lo que les decía, se despertó, luego se lavó los dientes, está marcado generalmente por esos términos. O por ejemplo, hace mucho tiempo, o el día siguiente, o ayer, o 2 horas después. Utilizar infinitos conectores para denotar, para decir la secuencia narrativa. Pero la secuencia narrativa no solamente se da en el género narrativo, es decir, en textos literarios, sino en textos no literarios como la crónica, que es un tipo de texto periodístico donde nos cuentan detalle a detalle, minuto a minuto, lo que sucede, por ejemplo, en un asesinato, una crónica roja, o por ejemplo, la crónica del coronavirus en Chile, cómo fue día a día el paso, cómo se fue desarrollando. O los manuales de historia, por ejemplo, una línea del tiempo, también hay una secuencia narrativa. También se puede incluso decir que un texto instructivo, una receta, puede ser una secuencia narrativa porque nos va diciendo paso a paso
primero rompa los huevos y bátalos, luego intégrelos a la harina, luego le integre el agua y así vamos teniendo una secuencia de hechos. Los acontecimientos van de la mano de la secuencia narrativa, es decir, son todos los hechos, son las cosas que suceden dentro de la historia. Aquí tenemos una imagen donde un niño está durmiendo, lo despierta el papá, se baña, se peina, toma desayuno y sale al colegio. Probablemente hay una secuencia, algo primero, algo después, etc. hasta un final. La estructura de un género narrativo, de una narración, siempre o casi siempre sigue este orden. Una introducción, donde se presentan los personajes, el tiempo, el lugar. Un nudo conflictivo, es decir, un conflicto que le sucede a los personajes. El personaje puede estar bien en su vida y de repente pasó algo, como en mi historia, que salí a comprar con mascarilla y me di cuenta que no tenía la billetera, hay un conflicto. Hasta llegar a la parte más crucial de la narración, donde el conflicto está ahí totalmente tenso y hay que ver cómo se resuelve la batalla final o el juicio, etcétera, que se llama clímax. Recuerden, vayan anotando esto. Y por último, la resolución o desenlace, es decir, donde se resuelve este conflicto para bien o para mal del protagonista y hay un nuevo momento de equilibrio, o sea, las cosas están equilibradas. Por ejemplo, aquí, la niñita se le cae el diente. Oh, ¿qué sucede? En la noche lo deja ahí, abajo la almohada, y quizá ella no podía dormir en la noche porque no sabía si iba a llegar el ratón. Y de repente ella se despierta y sí, tenía unas monedas. Bien, acá vamos a volver un poquito al término de las rupturas temporales, de cómo una historia se puede ir contando de otra forma. Por ejemplo, en el Titanic, nosotros sabemos que, por ejemplo, la anciana al final está viva del Titanic, del accidente del Titanic, pero ella nos va contando cómo llegó a ese lugar, es decir, la historia se cuenta desde el final y después volvemos al inicio y llegamos al final. Hay una película que es Megamente, que él en un momento dice, se preguntarán cómo llegué aquí. Y él va cayendo, si mal no recuerdo, y él va contando cómo llegó a ese lugar desde el inicio de la película. Hay muchas películas que lo utilizan. Ahí podemos ver muchos ejemplos. Y bien, aquí ya vamos a los textos narrativos en sí. ¿Qué textos son narrativos? Y ustedes los conocen. Cuento, fábula, mito, leyenda, novela y microcuento. Y puede que haya más, pero estos son los más conocidos y los que queremos que ustedes conozcan. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve o un texto que no alcanza a ser una novela, un texto bien largo, se basa en hechos reales o imaginarios. Generalmente son pocos personajes, no hay tanto cambio de lugares, de temporalidades, no suceden, por ejemplo, 50 años en una historia, pero sí hay un tiempo. La parte del cuento, como las que vimos anteriormente, hay un inicio, donde se presentan los personajes, donde se menciona cuándo y dónde se desarrolla la historia. El desarrollo es la parte principal del cuento, donde se van desarrollando los conflictos del cuento. Narra lo que sucede, cómo se complica la situación inicial, y la tensión aumenta hasta llegar a un punto máximo denominado clímax. Y luego hay un final, un desenlace. Hay un ejemplo aquí que dice, vemos un ejemplo. Bien, de un inicio. Era miércoles por la mañana cuando la maestra dijo, saquen el cuaderno, vamos a inventar un cuento. Francisco miró su cuaderno, estaba quedando muy feo. Ahí tenemos un inicio y cómo se puede ir iniciando el desarrollo de este cuento. Y ahí las posibilidades son infinitas. ¿Cómo podríamos seguir eso? Piénsenlo. Bien. Ya tenemos otro tipo de texto, la fábula. Ustedes yo creo que han leído hartas fábulas, se le lee mucho a los niños. Se relata una historia ficticia, generalmente protagonizada. Los personajes son animales. Generalmente hay un narrador que cuenta la historia y hay hechos de la historia. Y lo más importante de una fábula, a partir de una narración donde los personajes tienen un conflicto porque generalmente cometen un error, se deja una enseñanza. La fábula tiene
una característica que es el enseñar, dar valores a los que lo leen. Por ejemplo, no seas avaro, ayuda a los demás, no importa qué tan fuerte seas, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Acá hay uno, por ejemplo. En una tarde de verano, unas cigarras se hallaban en lo alto del árbol, cantando plácidamente. De pronto se dio cuenta que debajo de ella había una larga fila de hormigas que llevaban alimento sobre sus espaldas, y sin darle importancia continuó con su canto. Así pasaban los días y mientras la cigarra cantaba, las hormigas caminaban presurosas guardando sus alimentos. Ahí tenemos un ejemplo de cómo puede iniciar una fábula. Una fábula puede ser muy larga, puede ser cortita, pero lo importante generalmente son protagonizadas por animales con características humanas y se demuestra que uno de esos personajes, generalmente el protagonista, incurre en un error porque es muy orgulloso, porque es muy soberbio, porque es enojón, etc. Las leyendas es un texto que a mí me gusta mucho, que es una narración que tiene algo de realidad y algo de fantasía y se transmite de generación en generación, es decir, hay leyendas que tienen 300 años y que aún hoy día se van contando. Es parte de nuestra cultura, es parte de las creencias de un pueblo, de una determinada región, de una ciudad o de un país entero. Y van contando algo, van contando, a ver, como algo que sucedió, pero no se sabe si es cierto o no. En Chile tenemos muchos personajes legendarios en todo el mundo. Y van contando, por ejemplo, la leyenda de, por ejemplo, hoy día hay luna rosada, la leyenda de la luna rosada. ¿Y por qué hay luna rosada? Por la leyenda del jinete sin cabeza que se cuenta en Estados Unidos, la leyenda del Trauco. Hay muchas historias que se van contando, que van naciendo en los mismos pueblos, pero la característica principal es que se pasa de generación en generación. Generalmente no tienen un autor específico. Las características de la leyenda pertenecen a la tradición popular, es decir, de los pueblos, de las culturas. A la tradición oral se cuenta oralmente. Las leyendas surgieron en eso, alguien no las escribió. Su narración es una narración en prosa cuando se escribe y mezcla la realidad y la fantasía y tienen un origen histórico, es decir, surgieron en una época determinada y van contando una historia que incluso se puede ir actualizando. Aquí sale, que yo creo que es un ejemplo de La Llorona, que, por ejemplo, es una historia que se cuenta hace 200 años y que hoy en día todavía se va contando. Y se puede decir hace 200 años y La Llorona todavía aparece. Muchas leyendas tienen una característica del terror. No sé por qué, y a mí me gusta mucho eso. Lo podemos ver también en clase. El mito, otro texto que a mí me encanta. El mito es una narración muy parecida a la leyenda, pero que también mezcla lo histórico, la realidad con la ficción. Pero en el mito generalmente los protagonistas son seres divinos, son dioses o héroes de una mitología. Y que busca un mito explicar el origen del mundo o de cosas, de fenómenos climatológicos, por ejemplo, ¿por qué llueve? Porque, no sé, una diosa en un momento estaba enamorada y se entristeció, y con eso dio paso a la lluvia. ¿O por qué hay una luna rosada? Porque a un dios se le cayó pintura sobre la luna. Hay millones de mitos, todas las culturas tienen mitos, y es muy interesante estudiar los mitos porque nos dan a conocer cómo pensaban nuestros antepasados y cómo, sin la ciencia, intentaban explicar el mundo, por qué el sol salía cada día o por qué los árboles pierden sus hojas en invierno. Ellos buscan una explicación a través de una narración. Y generalmente suceden antes de que existiese la humanidad. ¿Bien? Y también son relatos de la tradición popular y oral, es decir, se transmitían de una forma oral. Ustedes van a ver un video del mito de Ícaro y Dédalo, y van a ver que en estos relatos, los relatos mitológicos, abundan las criaturas mitológicas, es decir, criaturas sobrenaturales de características humanas y divinas. En este ejemplo, en esta imagen, aparece acá el Minotauro, es decir, una criatura mitad persona, humano, mitad toro.
o también dioses como el que aparece aquí de la mitología griega, el dios Zeus, el dios más poderoso de la mitología griega, el señor del rayo, del poder, de la sabiduría. Los mitos están cargados de esos personajes. Y no solamente buscan explicar que algo existe como algo climático o algo, por ejemplo, del espacio, sino por qué tenemos que tener ciertos valores, por qué no es bueno ser avaricioso, o cómo surgieron ciertos animales, como el mito de Aracne, que lo podemos leer también más adelante. Bien, y tenemos acá uno de los últimos textos que vamos a repasar en esta videoclase, que es el microcuento, es decir, un cuento micro, un cuento pequeñito donde lo más importante es que encierra una anécdota y da una impresión, es como sorpresivo, son breves, generalmente tienen 100, 150 palabras, incluso hay quienes hacen microcuentos en Twitter en 140 letras, y está muy de moda por también el concurso de Santiago en 100 palabras, y que ha ido mutando, pero busca también dar una impresión. Voy a contar un microcuento ahora que yo me sé, que es el microcuento de terror más corto del mundo, o al menos uno de los más cortos, que dice así. El último hombre sobre la tierra está encerrado en una habitación. De pronto alguien toca la puerta. Me tienen un microcuento cortito, muy cortito, debe tener 15, 16 palabras, quizá un poquito más, y que cuenta una historia. Hay una persona encerrada, es la última persona en la tierra y tocan la puerta. Y nos da para pensar quién toca la puerta, porque está encerrado. Eso da el microcuento. Nos deja con muchas incógnitas, nos deja con muchas preguntas. Y es muy interesante, también lo podemos trabajar. Bien, y hay millones de ejemplos, o sea, tenemos miles de ediciones de Santiago en 100 palabras con microcuentos. Y aquí tenemos un ejemplo. El microcuento relata una historia, una narración de brevísima extensión, que tiene las siguientes características. Fragmentariedad, es decir, es cortito, utiliza referencias de otros textos y generalmente juega con una ironía, con algo gracioso, una impresión sorpresiva. Hay un ejemplo. Por más años que cumpliera, le seguía siendo una gran ilusión que cada Navidad familias de todo el mundo se reunieran para celebrar su cumpleaños. Y ya iban 2015. Un microcuento quizás sobre Jesús. Bien, chicos, espero que les haya quedado claro. Ustedes pueden volver al video las veces que quieran. Si me enredé con algo, ustedes lo pueden buscar también por internet para más información. Cualquier duda la hacen aquí en la cajita de comentarios. Lo que quiero que ustedes entiendan es que una narración es contar un hecho, pero ese hecho, esos hechos tienen algo en particular y se lo voy a dejar como tarea. Toda narración, todo cuento, microcuento, mito, leyenda, fábula, microcuento, no me acuerdo cuál más, siempre, pero siempre tiene un conflicto. Es decir, los personajes atraviesan un conflicto, es decir, algo que va en contra de lo que ellos quieren. Siempre es fundamental, y ahí lo anotan con rojo mayúscula, todo lo destacan. El conflicto es fundamental para la narración. Yo creo que a los del quinto B les dije, si ustedes encuentran una historia, un videojuego, una historia, una película, un libro, un cuento, una leyenda, todo, que no tenga conflicto, le voy a dar un premio. El que pueda, el que lo encuentre. ¿Ya? Alguna película, alguna serie, algún libro, algún videojuego, un videojuego que cuente una historia, obviamente. Por ejemplo, Geometría Dash, los juegos de vestir muñecas no sirven. Un juego que cuente una historia que no tenga un conflicto, ya saben. Bien, chicos y chicas, espero que les haya sido no tan tediosa esta clase. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Cualquier duda a los mails o aquí abajo en los comentarios. Y que estén muy bien. Cuídense mucho, desinfecten, usen mascarillas si es que salgan, pero no salgan y se lavan las manos con mucha frecuencia. Adiós, que estén todos muy bien. Ah, se me olvidaba esto. Observa con atención la imagen, ¿qué historias podrías crear con esta imagen? Se los dejo ahí. Y les dejo las preguntas, la noticia
¿Es un género literario? ¿La carta es del un texto literario? También lo pueden responder acá abajo. Muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo.